la tarde de hoy. Ella es Natalie Morillo Solórzano, asambleísta por ADN. ¿Qué tal, asambleísta? Buenas tardes y bienvenida. Gracias por estar con nosotros en estos micrófonos aquí en Diálogo Segunda Emisión. ¿Nos escucha, Natalie? Wendy, buenas tardes con toda la audiencia que nos ve y nos escucha, siendo las 13 horas con 37 minutos a través de Radio I99. Gracias por la invitación. Sí, perfecto. Natalie, solamente ayúdeme con algo. Como estamos en el teléfono celular, necesito que la toma esté en horizontal. Hasta eso, bueno, pues nos preparamos con mi compañero Alberto Franco, quien va a arrancar esta entrevista. Para poder tener una mejor imagen, recordemos que salimos en nuestras plataformas digitales, por ejemplo en YouTube, la toma debería estar de forma horizontal para tener una mejor imagen. Adelante, mi querido Alberto, para que empieces con tus inquietudes. Wendy. Sí, siempre es positivo conocer lo que piensa el bloque de ADN en torno a las diferentes posiciones legales y en torno a los planteamientos que se han dado en la Asamblea. Usted nos avisa, Natalie, cuando esté lista ya para continuar. Bueno, parece que se cortó la transmisión en un momento dado. No, ahí está, Natalie. Ya ahí está arreglando la toma. Perfecto. Estás de la Asamblea Nacional, desde la capital ecuatoriana, la asambleísta Natalie Morillo. Adelante, por favor. Ahora sí, Alberto. Natalie, muy buenas tardes. Alberto Franco la saluda. Nos gustaría saber... Alberto, buenas tardes. Gracias. Nos gustaría saber qué planteamiento tienen para este corto tiempo que les queda hasta que toque el recambio de miembros de la Asamblea. Alberto, como es de conocimiento público, la decisión del presidente de la República, Daniel Noboa, es precisamente poder trabajar para toda la ciudadanía, teniendo en cuenta que en este momento nos encontramos atravesando una crisis multidimensional por todos los temas que atravesamos, como es materia energética, económicos, seguridad, de salud. Y es precisamente por ello que el presidente ha enviado dos proyectos de ley de manera económica urgente, reformas económicas urgentes, una que es para el alivio financiero para toda la ciudadanía y el otro que es justamente para combatir el lavado de activos. Además, en este momento nos encontramos también revisando en la comisión ocasional que se creó precisamente para poder revisar la reforma a la Constitución, al artículo 5 de la Constitución de la República y que fue aprobado por la Corte Constitucional, avalado sobre las bases militares extranjeras y poderlas traer al país. Aquí quiero señalar que nosotros estamos molestos como ADN, como gobierno, porque hemos visto las trabas que se han realizado dentro de esta comisión ocasional en el que lamentablemente somos 1 contra 6, ya que aquí se encuentra este gran pacto de los que muchos a veces hablan, pero son los primeros en aplaudir. Y se evidencia ya que la instalación de esta comisión en una primera sesión fue el 3 de noviembre pasado y después de 15 días después tuvimos la segunda sesión que se suspendió. La siguiente iba a ser para el día de ayer y lamentablemente la presidenta de esta comisión, que es de la Revolución Ciudadana, pues está poniendo trabas para que no se realice. Al fin, después de una exhaustiva, que yo le he pedido, solicitud, insistencia para que se pueda concretar este cronograma y esta sesión, porque necesitamos aprobar el cronograma precisamente, se ha convocado para el día de mañana. Pero el problema justamente es que ahora nosotros como asambleístas en esta comisión tenemos el poder para poder realizar y para poder darle seguridad a la ciudadanía, que es un tema que tanto lo necesita en este momento, para poder fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, para poder tener una cooperación internacional, para poder brindar seguridad jurídica y que puedan venir con nuestros experticias, con bases de datos, con nueva tecnología, con capacidades para nuestra fuerza pública para poder combatir al crimen organizado que, como ustedes saben, permea ya en el Ecuador. Natalie, existen algunas observaciones en torno a esta posición legal. Se habla de que el gobierno, pues efectivamente está planteando la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en el Ecuador. Estamos seguros de que el tema va en una visión directa hacia una base que tenga que ver con los Estados Unidos o con algún otro país de esta índole. Podría ser un europeo, podría ser el mismo Israel.
Pero el tema está en que los opositores, y no hablo concretamente de la Revolución Ciudadana, que ellos se oponen a todo por norma, es que antiguamente no había una base militar norteamericana en el Ecuador. Había era el uso particular de un sector de una base militar ecuatoriana por parte de militares norteamericanos, concretamente un sector de una base aérea. ¿Cuál sería la diferencia en este planteamiento con lo actual? Aquí hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando de una base militar extranjera específicamente con un país. Nosotros estamos hablando de una cooperación internacional para que puedan venir incluso, como ya lo señalo, la cooperación internacional con expertos, con otros países que nos puedan ayudar a solventar la crisis que en este momento tenemos. Y para poder tener en el espacio aéreo, en el espacio marítimo, que no existe ningún tipo de control. Aquí es importante justamente evidenciar que según la resolución de la Corte Constitucional, no se va a poder dar a dedo una base militar extranjera o traer al Ecuador. Para eso, el gobierno que se encuentre en funciones, antes de poder hacer este convenio o poder traer a una base militar extranjera, pues tiene que pasar por el aval de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional, precisamente para que aquí no sean temas ideológicos, sino que lo que se promueve, lo que necesitamos nosotros en este momento es justamente poder traer a personal capacitado extranjero que tiene toda la experticia en el combate del crimen organizado. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Por eso nosotros estamos diciendo que si existe una voluntad política y el compromiso con todos los ecuatorianos, como se dice, que el primer debate, el informe para primer debate, sea en un plazo de mínimo de 30 días, no como lo quiere la Revolución Ciudadana y sus aliados, que se extienda a 60 días. ¿Por qué? Y explico aquí. Según la norma, para el proceso del segundo debate, que tiene que realizarse igual en la Asamblea Nacional, tiene que realizarse en 90 días, no menos, no más. Así que ahí vamos a poder nutrir muchísimo más el debate, poder traer a muchos expertos nacionales y extranjeros en materia de seguridad, de defensa, para poder tener un artículo fortalecido, porque además cabe resaltar que no es una ley gigantesca, no es una consulta popular, es un referéndum de un artículo y que la Constitución, la Corte Constitucional ya lo ha establecido cuáles van a ser los parámetros de este. Pero lo que necesitamos precisamente, lo que necesitamos justamente es esta voluntad política para poder darle respiro en seguridad, en la seguridad de la ciudadanía. Entiendo de que ustedes quieren establecer parámetros sobre los cuales se establecería esa colaboración internacional en el campo militar y de seguridad. Pregunto, ¿se va a someter a que la Corte Constitucional dictamine al respecto? Pero la Corte Constitucional sabe de leyes, no de seguridad. Y en algunas resoluciones que ha tenido se nota de que no saben mucho de seguridad. Punto 1. Y punto 2, ¿cuánto se va a permitir la participación de militares y de policía, que son los que más conocen de seguridad y de la realidad de nuestro país, en la creación de la norma que permita la instalación a futuro de cualquier colaboración internacional en el sentido de seguridad? Bueno, aquí lo importante es justamente más del tema de seguridad, que sepa o no sepa la Corte Constitucional. Aquí es el tema de legitimidad, y precisamente para que no se vaya a querer traer alguna base militar extranjera a dedo o de acuerdo a alguna ideología. La propuesta del presidente Daniel Noboa justamente va de acuerdo con sus acciones. Este gobierno ha demostrado que está decidido al combate contra el crimen organizado. Nosotros no hemos escondido muertos, sabemos lo que falta, estamos trabajando para ello, vamos por buen camino, pero precisamente por eso necesitamos también de los aliados, necesitamos del trabajo de la cooperación internacional. Sabemos que tenemos unas Fuerzas Armadas prestigiosas, nadie pone en duda el trabajo de las Fuerzas Armadas, pero precisamente la estructura del Estado está sobrepasada por el crimen organizado y necesitamos urgente el apoyo de la cooperación internacional. Este no es un tema, como muchos lo han dicho, que se está poniendo en duda
el prestigio de las Fuerzas Armadas. No es así. Ecuador necesita apoyo de todo tipo para enfrentar al crimen organizado y creo que lo que no les queda en claro es que el gobierno no es el enemigo. Aquí el enemigo es el crimen organizado que mata y violenta todos los días en las calles del país. El problema más grave que tenemos en torno al crimen organizado no solamente es la violencia manifiesta, que además en estos días ha recrudecido, como mandándonos un mensaje sobre que tenemos que hacer lo que ellos piden, si no el tema va a recrudecer. El tema más grave que vemos y que mucha gente con la que hemos conversado es que, si bien es cierto, existen los esfuerzos del presidente y de su equipo para lograr esa pacificación del país, pero existen otros sectores que no están haciendo ese esfuerzo, y a eso voy, como es la legislatura, la función judicial, que no toma el camino apropiado en torno a las sanciones a hechos graves, a hechos delictivos graves. Otros sectores, como son los políticos, que más bien tienen acciones en favor de una serie de grupos delincuenciales. ¿Ustedes como legislatura no creen que deberían de plantear o de dejar planteado, para que su nombre quede salvado en la historia, las leyes necesarias para poder cambiar la función judicial, por un lado, en el sentido de que se incorpore gente honesta, gente sin miedos, y de cambiar la legislatura para que la legislatura no sea penetrada precisamente por quienes tienen nexos o responsabilidad con los GDO? Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero precisamente por eso necesitamos de una voluntad política que lamentablemente en la Asamblea no existe. Recordemos que la mayoría en el legislativo es de la Revolución Ciudadana, quien se opone a todo lo racional, a todo lo que sea un cambio positivo para el país, y pues por eso en las próximas elecciones la ciudadanía es la que tiene que revisar si es que se quiere seguir optando por esta ala, que solamente lo que hace es impedir que el país prospere, que el país progrese, solamente por sus banderas políticas. Aquí más bien es un llamado a toda la ciudadanía, porque sabemos quiénes son los que se oponen por oponerse, mientras que ellos no estén en el poder. Y justo lo que usted mencionaba, el Ecuador se encuentra aislado en este momento de la cooperación internacional, pero es por la irracionalidad política que existe en el país, y además cerrados a entender que el crimen organizado opera alineado en el mundo entero, no solo en el Ecuador, y no solo con el narcotráfico, también tenemos trata de personas, contrabando, lavado de activos, compra y venta de armas, ciberdelincuencia, terrorismo, y la lista sería mucho más grande si me la pongo a mencionar. Pero precisamente por eso es importante que nosotros tengamos tecnología, tengamos bases de datos de estos cooperantes internacionales, porque no son donantes, como muchos lo dicen, son cooperantes, para poder llegar incluso a la posibilidad de tener acuerdos bilaterales y poder hacer operaciones de interdicción en seguridad conjunta en el Pacífico, en los puertos, en los aeropuertos. Siempre va a ser más seguro trabajar unidos con la cooperación internacional que trabajar solos. La idea, precisamente, es de usar esa tecnología mundial para poder reducir las amenazas que tenemos como país. Natalie, para culminar nuestra entrevista, un tema que flota entre la gente es siempre que los asambleístas que se nombran, o los asambleístas por los que se votan, o los candidatos a las asambleas que se votan, son gente muchas veces que no tiene ni la preparación ni tampoco el elemento esencial de la probidad. ¿No sería necesario que ustedes desde la Asamblea promuevan la reforma del Código de la Democracia o de la Ley de Partidos a efectos de conseguir elevar el nivel ético, moral, cultural de los asambleístas que concurren? Así es, necesitamos hacer un cambio en el Código de la Democracia para tener precisamente asambleístas probos, porque a veces para un puesto chiquito, hasta de un asistente, le piden a usted un título de tercer nivel. Para ser asambleísta no hay ningún requisito. Así que eso es lo que debemos trabajar, pero como le repito,
si no existe una mayoría de personas que realmente quieran trabajar en democracia y crear un cambio para el país, lamentablemente no podemos hacerlo y no podemos ir por el buen camino, mientras que esas mayorías desprestigiadas que hemos visto que están dentro de la corrupción, que hemos visto que en los casos que ha presentado la fiscal general del Estado y han sido desenmascarados, han estado también, han sido parte de estos grupos de delincuencia organizada. Mientras que ellos sigan operando y sigan siendo parte de la Asamblea Nacional, pues lamentablemente no vamos por buen camino, y esta es la opción del día de mañana, como ciudadanos saber elegir por quién votar. Gracias, Natalie. Gracias, Natalie. Bueno, pues siempre el tiempo nos queda cortísimo, pero vamos a seguir conversando. La verdad es que los cambios de entrada tienen que venir de los propios partidos políticos para las figuras que ponen para ser elegibles. Y de ahí, en la Asamblea Nacional, obviamente, también dentro de la Asamblea Nacional, exigirse en cada una de las bancadas que cada representante tenga el nivel para poder estar en la misma. Gracias, mi querida Natalie. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por la invitación. Que tenga una excelente tarde. Por favor. Hasta la próxima. Natalie Morillo Solórzano, asambleísta por ADN, aquí en los micrófonos de Diálogo Segunda Emisión.